simplemente vamos a decir eso. Queremos estudiar el movimiento. No vamos a decir si alguien ha pateado, si era un resorte, si era una bala que ha salido de la pistola. Al final, lo que nos preocupa es el movimiento, ¿ya? Es todo lo que nos preocupa. A eso le llamamos cinemática. Pero lo interesante es que en la definición nos dice que es el estudio, ¿ya? Entonces tenemos que estudiar, pues. Y eso lo vamos a hacer ahora en la mañana. Vamos a revisar 3 cosas. Y listo. Si nos toma 20 minutos o nos toma media hora es suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos que acuñar 3 o 4 conceptos importantes. Lo demás se resuelve con la ecuación, ¿ya? Pero lo importante es conceptualizar este fenómeno de la cinemática. Por tanto, en este momento les voy a rogar que pongan atención. Ustedes ven 2 partículas, ¿cierto? ¿Pueden decirme si se ve? Sí, Sí, ingeniero. Vamos a centrar nuestra atención en la primera. Pero voy a contarles que esto yo hacía como experimento en las clases normales, en las clases regulares. Y era un experimento que nunca funcionaba, les cuento. Es un experimento fallido todo el tiempo. Y consistía en lo siguiente. Yo tomaba una partícula en mi mano, imagina una partícula cualquiera, ¿listo? Pues si hacía en el curso, les decía, por favor, cierren sus ojos. Y hacía el experimento a ojos cerrados. Se supone que el estudiante debía cerrar los ojos. Entonces yo les decía, cierren sus ojos. Producía el experimento y pues nadie cerraba sus ojos. Por eso era un experimento que siempre fallaba, porque todos querían ver qué pasaba, ¿no? Entonces, para evitarnos ese fenómeno, les voy a decir, concentraremos nuestra vista en la partícula de la izquierda, ¿ya? Pongan su vista acá, concéntrense y me van a decir qué pasa, ¿de acuerdo? ¿Qué me dirían? Se movió, se desplazó. Ya, ojo, está bien. La única cosa que les voy a rogar es que hagan de cuenta que se han olvidado toda la física, ¿ya? Entonces, el concepto de se ha movido es justamente pertinente. Se ha movido, ¿ves? O se movió. Listo. Pero si hubiera cerrado los ojos y luego te hubiera dicho, ahora abrí, ¿qué ha pasado? ¿Qué hubieras podido decir? Para empezar, no hubieras visto nada, ¿no? ¿Y cuál sería su conclusión? Que no ha pasado nada. En síntesis, no se ha movido, ¿no ve? ¿O no? ¿Entienden lo que quiero decir? Otra vez nos concentraremos y miren esta otra partícula. Por favor, pongan atención a esta partícula. ¿Ah? Si abres los ojos, no te hubieras dado cuenta que se ha movido, ¿no ve? Ahora concentraremos la vista en esta otra partícula, ¿de acuerdo? Mire. Si hubieras cerrado los ojos y abierto, ¿qué hubieras dicho? Aquí podías haber dicho que se ha movido, ¿no? Porque parece que se hubiera ido a otro lado, pero tampoco estás tan seguro. ¿Qué hace falta para saber si algo se ha movido? ¿Cómo puedes estar seguro que algo se ha movido? Cuando cambia de posición, chicos. Cuando estaba en un lugar y aparece en otro lugar, ¿no ves? Es como cuando dices, ¿dónde está mi celular? Aquí estaba. Y aparece en el cuarto de tu hermano, entonces se ha movido, ¿no ves? ¿O no se ha movido? ¿Cuándo se ha movido? Cuando cambia de posición. Cuando estaba en un lugar y luego ya no lo encuentras ahí. Eso es moverse, ¿no ve? Cuando estando en un lugar, aparece en otro lugar. Ahora, ¿qué quiero decir con esto?
primero tienes que entender el fenómeno físico. No tienes que acostumbrarte a los nombres difíciles. O sea, cuando tengas que hacer una definición, y tú dile a tu hermanito, a ver, me están viendo, ¿no? Imaginen que agarren ustedes una partícula cualquiera, ¿ya? Y a su hermanito o a su sobrinito le dicen, lo dejan en libertad y se cae. ¿Qué cosa les diría su hermanito? ¿Qué ha pasado? Le dirías, a ver, si dejas en libertad una partícula, pues, lo sueltas. ¿Qué te diría tu hermanito? Se ha caído, diría, ¿no ve? ¿O no? Se ha caído o te diría, yo no he hecho, ¿no ve? Pero la cuestión es que no utiliza términos difíciles, no utiliza conceptos ni definiciones entreverados, te dice lo que ha pasado. Entonces, el primer paso de estudiar física es entender lo que ha pasado sin hacerte problema con definiciones complicadas. ¿No ve? Tú puedes mirar un fenómeno y dices, uy, el vapor está saliendo, se ha evaporado, se ha caído, se está moviendo, no se está moviendo. Esas definiciones que no son técnicas, son las primeras que deben darnos una pauta de lo que está sucediendo, ¿ya? O sea, el fenómeno físico pasa, no importa qué nombre le pongas o qué tan difícil sea su definición. Entonces, se ha caído, se ha movido, ha subido, ha bajado, cosas como estas son definiciones de la percepción del hecho físico inmediato, ¿no? Se ha quemado, se ha congelado, ¿no? Se ha derretido. Tú no dices cuando se ha derretido que ha habido una interacción con la temperatura, que si ¿no ve? Que si la entropía, cualquier cosa. No te haces conflictos, dices se ha derretido, se ha congelado, ha subido, ha bajado. Eso es lo que tenemos que entender. Y en el caso nuestro, cuando estudias el movimiento, la única forma en que sepas que se ha movido algo es que ha cambiado de posición. O sea, donde estaba ya no está. Y para hacer eso necesitas ¿qué? Un sistema de referencia. Y recién puedes decir si las cosas se han movido. Porque de lo contrario te puedes equivocar, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que es importante a la hora de hacer el estudio de la cinemática es tomar un sistema de referencia, ¿listo? Por favor, no se van a hacer conflicto. Todo lo que está escrito acá en la presentación también va a estar en su PDF y entonces, si anotan algo, lo relevante nomás, ¿ya? En estas condiciones, volveremos a prestar atención a la partícula de la izquierda. Estamos estudiando, chicos, estamos estudiando. Está Daniel Caliconde. Sí, ingeniero, presente. No le veo. Gracias. Franz Flores está. Cristian Tapia está. Si no está, pues les voy a decir hasta la vista, baby, porque quiero ver si me entienden. Quiero saber si está clara la cuestión o si hay que hacer otra aclaración. Si no, les sí, veo. que aquí estoy presente. Ahora vamos a volver a nuestra exposición, ¿listo? Nos concentraremos en esta partícula de aquí de la izquierda. A ver, ¿qué pasa? Si es necesario un sistema de referencia, en el primer caso hemos puesto una partícula en el origen siempre, y esta otra partícula vamos a colocar en otra posición. Miren. Ojo, quiero que presten atención, pero total atención, y quiero que me digan qué va a pasar. Otra vez, partícula en la izquierda, ¿listo? Vean. Bueno, ¿se ha movido? En realidad, al terminar, vuelve al mismo lugar. Si luego de ese intervalo de tiempo, ¿ves? Es como si no se hubiera movido, no ha cambiado de posición. Pero en algún momento, en ese interín, sí estaba moviéndose, ¿no? Ahora vuelvan a mirar la misma partícula. Esta otra. ¿Pueden decir que se ha movido?
Sí. Sí. Porque claramente, después del intervalo de tiempo, estaba en una posición y vuelve a otra posición. En cambio, en el caso 1, por más que se ha desplazado, al terminar ese intervalo de tiempo ha vuelto al mismo lugar. Conclusión, la partícula 1, en el intervalo de tiempo considerado, pues no se ha movido. Y esta otra sí se ha movido. ¿Se dan cuenta? Cuando una partícula se mueve, cuando cambia de posición, estando en un lugar, aparece en otro lugar. Y este puntito, o digo, este vector delta R, marca la nueva posición de la partícula. Esta es la condición para que haya movimiento en un intervalo de tiempo. Ahora, si volvemos al ejemplo anterior y tú me dices, pero yo he visto cómo se ha movido, ¿no ve? Sí, pero cuando hemos hablado de un intervalo de tiempo completo, tú le ves en un punto, abres los ojos, vuelves a mirar y sigue en el mismo lugar. En ese intervalo de tiempo la partícula no se ha movido. ¿Ya? Pero si hubieras parado el video cuando estaba en algún lugar, había movimiento. Condición para que haya movimiento es que cambie de posición. Si en un intervalo de tiempo, desde aquí, ha pasado un tiempo y le encuentras en otro lugar, se ha movido. Esa sería la conclusión. Se ha movido. ¿Y qué significa se ha movido? Ha cambiado de posición. Quiere decir que donde estaba ya no está. Ahora está en una nueva posición. Esa es la condición necesaria para que exista el movimiento. Cambio de posición. Y la única forma en que puedas medir el cambio de posición es si sabías dónde estaba y ahora ya no lo encuentras ahí, lo encuentras en otra posición. Este vector que une la posición antigua y la posición nueva, este vector se denomina desplazamiento. ¿Qué te dice? El desplazamiento que difiere de la trayectoria. Esta curvita que estamos poniendo en punteado es cómo se ha movido. Pero el desplazamiento es un vector que marca la posición relativa inicial-final. Y otra cosa es la trayectoria. La trayectoria es esta curva por la que te has movido. Y el desplazamiento es el vector posicional, o sea, el vector que muestra la nueva posición de la partícula. Este delta R, entonces, es el vector desplazamiento que se mide en unidades de longitud y se puede obtener de la diferencia de los vectores posicionales. Es decir, si yo quiero averiguar delta R es R2 menos R1. Eso es entonces lo que conocemos como desplazamiento. El vector desplazamiento permite establecer la nueva posición de la partícula partiendo de los vectores posicionales R1 y R2. Podrán notar que para definir cinemática estamos utilizando vectores. Por eso era importante conocer vectores, ¿no? Recordar cómo es un vector. Y si yo puedo restar, ¿pueden restar vectores? R2 menos R1, ¿pueden restar vectores? Claro, pues, hemos hecho bien facilito es restar. Lo importante es poder escribir el R1 y el R2. Si tienes los dos vectores, restas y ya tienes el vector desplazamiento. ¿Listo? Como vector te dice hacia dónde está yendo. Por tanto, el desplazamiento es un vector. Ojo. El desplazamiento es un vector. ¿Qué te dice? Estoy yendo hacia allá, estoy yendo de aquí hacia allá. Por eso tiene dirección y tiene sentido. Y en módulo solo te dice cuánto vale en metros. ¿No es cierto? Me he movido 5 metros hacia allá. Pero desde el momento que dices hacia allá se vuelve vector. Primera definición entonces en cinemática. El desplazamiento. ¿Lo ve? Primera definición. ¿Qué es el desplazamiento? El cambio de posición. Yo puedo decir que me he desplazado si he cambiado de posición. Estando en un lugar y aparezco en otro lugar. Y como vector, el vector desplazamiento te da la nueva posición de la partícula. La unidad de medida, unidad de longitud. En el sistema internacional, metros. ¿Cómo se obtiene? Restando los vectores posicionales R2 menos R1. Este es un movimiento cualquiera, general, ¿se dan cuenta?
Una partícula estaba en una posición y aparece en otra posición. Estaba en un lugar, aparece en otro lugar. La trayectoria puede ser con 2 vueltitas más, no importa. La trayectoria es una cosa y otra cosa es el desplazamiento. No hay que confundir entonces trayectoria con desplazamiento, ¿no ve? El desplazamiento podría ser delta R y la trayectoria viene por aquí abajo, dar 2 vueltitas y recién llegar. Esa es otra cosa. El desplazamiento, un vector. La trayectoria puede ser otra. Obviamente puede ser otra. ¿De acuerdo? Entonces, a eso le llamamos desplazamiento, que es el primer concepto que estamos acuñando, ¿ya? ¿Cómo puedo saber que ha habido desplazamiento? ¿Alguien me puede decir? Por el cambio de posición. Exacto, así de fácil. ¿No ve? Si se ha movido, entonces ha habido desplazamiento. Volveremos a nuestra partícula. ¿Ya? Aquí está la partícula. Y por favor, esta vez presten toda la atención posible. Realmente concéntrense porque voy a hacer 2 cosas. Y quiero que ustedes me digan qué ha pasado. ¿Listo? ¿Listos? Ya, miren. En este sistema, la partícula va a ser lo siguiente. Está en este lugar, en la posición R1. Vamos a mandarle hasta la posición R2. Están prestando toda la atención, ¿no? Miren. Se ha movido, ¿no ve? De la posición 1 a la 2. Ahora, vuelvan a mirar el gráfico. ¿Qué notan entre la primera y la segunda vez que le he hecho mover? La trayectoria. Son trayectorias diferentes. La trayectoria sí es distinta. Vamos a suponer que ha hecho la misma curvita. Uno lo ha hecho más rápido y el otro más lento. Gracias, eso es lo que esperaba escuchar. Miren, pongan atención, así he dicho. Chequen, este le voy a hacer mover, primero. Se ha movido, ¿no ve? Si hubiera hecho la misma curvita, otra vez le hago mover. Ah, ha sido más lento, dice, ¿no es? Uno era más rápido y el otro era más lento. Eso es lo que tienes que entender. Pero el desplazamiento es el mismo. Sí, ¿no ve? El desplazamiento es el mismo. Pero uno ha sido más rápido y el otro ha sido más lento. ¿De cómo sabes que ha sido más rápido? ¿De qué depende? De la velocidad. El tiempo que ha pasado. Exacto, En llegar del al tiempo otro. que ha pasado. Del tiempo que ha pasado, porque podemos decir que uno ha tardado más, ¿no ve? ¿Y de cómo sabes que ha tardado? Es que he controlado y el tiempo era más. Entonces, miren, ahí se puede entender que el mismo desplazamiento puedes tener, pero si tardas más o tardas menos, eso define un nuevo fenómeno que sería la rapidez. ¿No ve? Uno era más rápido y el otro era más lento. Aunque el desplazamiento sea delta R y la trayectoria sea la misma, el tiempo que tardas en hacer lo mismo define un nuevo fenómeno que se va a llamar velocidad. A eso le vamos a llamar velocidad. ¿A qué cosa? Al desplazamiento que realizas en determinado tiempo. Ojo, el desplazamiento es este vector delta R, ¿no ve? En los 2 casos es igualito, el mismo desplazamiento. Lo que hacía diferente era cuánto tardaba uno y cuánto tardaba el otro. Entonces, es rápido cuando tarda menos, es lento cuando tarda más. A ese fenómeno, si no lo pones como vector, se llama rapidez nomás, ¿no? La distancia que recorres en un tiempo determinado. Pero si dices el desplazamiento en un tiempo determinado, a eso le llamas velocidad. ¿Por qué? Porque estás hablando del vector desplazamiento. Y ese vector de velocidad
tiene la misma dirección que el desplazamiento, la misma dirección. Ahora, eso es un promedio, ¿ya? O sea, el promedio entre un punto y el otro. Si yo quisiera la velocidad en este otro punto o en este otro punto, así, entonces hay que encontrar el promedio, ¿no?, entre la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo transcurrido. Cuando quiero la velocidad instantánea, tengo que hacer el límite, quiere decir, cuando el tiempo prácticamente es cero, esta partícula no estaría ahí, sino estaría aquí cerquita, aquí a su ladito, ¿no ve? Cuando el tiempo no ha pasado, estaría aquícito. Entonces, ahí la velocidad sería instantánea. Y se conoce como la derivada del desplazamiento respecto del tiempo. Bueno, tú me dirás, pero yo no llevo derivadas. Sí, recién vas a llevar, no te preocupes. Ya, tengo que cumplir con la definición, pero todavía no te preocupes, no te voy a dar problemas con derivadas, ¿ya? Lo vamos a hacer conmigo. Cuando la velocidad es instantánea, ya no como el promedio de dos lugares, sino en un punto, entonces la velocidad se dibuja tangente a la trayectoria. Conclusión. ¿Qué es la velocidad? Es el vector desplazamiento por tiempo transcurrido, ¿no? Si es más el tiempo, si es menos el tiempo, tienes mayor velocidad. Pero cuando yo hable de velocidad, estoy hablando de un vector. Del vector velocidad que tiene módulo, dirección y sentido. Y el módulo de este vector es la rapidez. Solo te dice 5 metros por segundo. Listo, eso es rapidez. Pero si quieres hablar de vector velocidad, tienes que decirme además hacia dónde está dirigido. No te olvides, ¿ya? A veces confundimos rapidez y velocidad. Tenemos que entender que cuando estamos hablando de rapidez, solo me estás diciendo cuánto vale, es escalar. 10 metros por segundo, 100 metros por segundo, 100 kilómetros por hora. Eso es rapidez. Y cuando tú me digas, tengo determinada velocidad, además me tienes que decir en qué dirección, porque haces vector, ¿ya? Velocidad es vector. Por tanto, no puedes decir velocidad y rapidez al mismo tiempo, ¿no? O sea, si dices rapidez, solo me dices cuánto vale. Si me dices velocidad, me dices además hacia dónde está dirigido. ¿Cómo cuantificas? El desplazamiento por tiempo transcurrido. 100 kilómetros por hora. 10 metros por segundo, ¿no? O sea, depende de las unidades. En el sistema internacional se utilizan metros por segundo. ¿Nosotros sabemos esta definición? Sí, sabemos que existía la velocidad. Y lo que yo he insistido es en no tomar la definición primero, sino el fenómeno. ¿Cuándo tienes velocidad? Cuando el desplazamiento es el mismo, pero el tiempo difiere. Entonces, el desplazamiento por tiempo va a ser velocidad. Ojo, desplazamiento, de hecho, ya es un vector. A eso le vamos a llamar recién velocidad. ¿Por qué al final le pongo el nombre? Porque no tienes que aprender del nombre, tienes que aprender del fenómeno. Ya te he dicho, ¿no ve? Si tú me puedes decir se ha caído, se ha levantado, ha subido, ha bajado, estás hablando del fenómeno. Y a eso le vamos a ir poniendo nombres en física. Nombres que son los nombres aceptados en la ciencia, ¿no? Velocidad, desplazamiento. O sea, dos términos habríamos acuñado entonces en cinemática. Uno, el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? El cambio de posición. Es un vector que define la nueva posición de la partícula. ¿Qué es la velocidad? Es un vector. ¿Y qué determina ese vector? El desplazamiento que tienes en determinado tiempo. Entendido el desplazamiento como un vector que te dice hacia dónde te estás moviendo y cuánto estás tardando. Pero si tú solo quieres saber la rapidez, solo dices cuál es la distancia y cuál es el tiempo. Distancia, no desplazamiento. Terminaremos, como les decía, no vamos a hacer mucho hoy, porque son 3 o 4 cosas que quiero que trabajemos. En este caso, la misma partícula está para su análisis. Claro, está en una posición 1 y pretendemos llevarla a la posición 2.
No sé si he logrado lo que quiero mostrar, pero a ver, me dicen qué cosa notan de lo que voy a hacer. Le voy a hacer mover a la partícula otra vez, ¿listo? ¿Qué creen que ha pasado? Ha ido disminuyendo la velocidad, Inge. Exacto, gracias. Veremos. Sí, ¿no? Estaba más rápido y después más lento. A ver. ¿Qué dice este otro? Mira, lentito está, ¿no? ¿Podemos decir que en el segundo caso empieza lentito y termina rápido? Sí. Y en el tercer caso termina lento. Sí. Pero el desplazamiento es el mismo. Sí, ¿no ve? ¿Se dan cuenta? El desplazamiento es el mismo. Pero ¿qué ha pasado en ese interín? Su velocidad ha cambiado. Entonces, cada vez que cambie la velocidad, vamos a entender que surge un nuevo concepto. Aunque la trayectoria sea la misma, el desplazamiento sea la misma, si en ese interín cambia tu velocidad, entonces estás hablando de la aceleración. Si una partícula se mueve sin cambiar velocidad, así uniforme se mueve, rectito, ¿ya? ¿Tendrá aceleración? ¿No? Porque no está cambiando su velocidad. ¿Listo? Entonces, este término que estamos empezando a acuñar, que se llama aceleración, está relacionado con la variación de la velocidad. Si no tienes variación de velocidad, no tienes aceleración. ¿Cuándo aparece la aceleración? Cuando cambia la velocidad. ¿De acuerdo? Ahora les voy a hacer una pregunta. Presten atención. Están en su poderoso carro, ¿ya? A 80 kilómetros por hora en la carretera. ¿Listo? Y resulta que ven un pesito. Vamos a suponer que ustedes son conscientes. ¿Qué es lo primero que pisan? Freno. Freno. Primero se pisa el freno, no al peso. Acelerador. Entonces, ¿qué va a pasar? Como estás pisando el freno, justo te paras justo antes de pisarlo al quiltro, ¿no ve? En ese momento, ¿habrá aceleración? ¿En ese proceso hay aceleración? No. No. No, Inge. Hay desaceleración. Sí, hay. Yo digo que sí, porque ha habido cambio de velocidad. Y ahí, Inge. Esa es la cuestión. No se van a dejar convencer. Dice variación de velocidad. No dice aumento de velocidad, dice variación. O sea que si tu velocidad es 0 y aumenta, hay aceleración. Si tu velocidad es 100 y disminuye, sigue habiendo aceleración. ¿Por qué? Porque está cambiando la velocidad. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos en nuestra mente que acelerar es aumentar, ¿no ve? No, señor. Acelerar es cambiar la velocidad. Si tú notas que cambia la velocidad, ¿qué hay entonces? Hay aceleración. ¿Ya? La definición general de aceleración, ¿qué es entonces? Variación de la velocidad. Listo. Lo demás nos podemos olvidar. O sea, vamos a poner, ¿qué había sido la aceleración? La variación de velocidad respecto del tiempo. Variación de velocidad. Esa es la aceleración media. ¿Y cómo haces variación de velocidad? Pues velocidad 2 menos velocidad 1 sobre tiempo transcurrido. Esto les puede preocupar porque estamos haciendo un movimiento general, ¿ya? Esta partícula se está moviendo en curvita y en el espacio. O sea, este es el movimiento más complicado que les puede pasar. Se está moviendo en trayectoria curvilínea, ¿sí? Y además en el espacio. Y aún así, ahí tienes desplazamiento, velocidad y aceleración. Y a nosotros nos han hecho estudiar en movimiento rectilíneo, el más facilito.
Es que deben pensar que no podemos razonar, ¿no ven? En el cole, facilita, hay que darles a los chicos porque son débiles mentales, dicen. No van a poder. Están locos. Podemos, pues, ¿no ve? Solo que tendríamos que lograr entender de qué se trata y después se puede. Entonces, cuando tenga que encontrar la aceleración, es la variación de velocidad sobre el tiempo transcurrido. Gráficamente se puede discutir un poquito. Les voy a mostrar aquí, aunque todavía no es importante, porque nuestro primer fenómeno no lo vamos a analizar en el espacio, pero la velocidad se dibuja tangente a la trayectoria para la partícula 1 y para la partícula 2. Entonces, su velocidad es V2 y V1. Si digo V2 menos V1, como es vector, miren cómo vamos a jugar con vectores. Aquí está V2 y le quito V1. Entonces, el resultado es este vector en verde, que es V2 menos V1, que es delta de V. Y a continuación está la aceleración. Entonces, hay una aceleración que se obtiene, pero ojo, este es pues un movimiento general, ¿no ve? Una curva bien complicada. Entonces, en esos términos se define aceleración media. La aceleración instantánea sucede, por ejemplo, cuando estás yendo de Oruro a La Paz y quieres llegar rápido porque, bueno, no sé a qué estás haciendo. Tal vez es urgente. Entonces tú dices, ¿te parece que de Oruro a La Paz haya 300 kilómetros? Vamos a suponer que hay, ¿listo? ¿Se entiende? Supón que de Oruro a La Paz hay 300 kilómetros y que es rectito. Y tardas 3 horas. ¿Cuál sería tu rapidez? Distancia dividido entre tiempo, ¿no ve? La distancia es 300 dividido entre 3 horas, 100 kilómetros por hora. Realmente has volado, ¿no? A 100 kilómetros por hora. Esa es tu rapidez. ¿Listo? Pero esa es la rapidez media nomás. Imagínate que si hubieras yendo de Oruro a La Paz y se aparecía el peso del que hemos hablado, y por no pisarlo, entonces tienes que frenar. ¿No ve? Te detienes, le levantas al pesito. Ya quisiera verlos hacer eso. Le levantas al pesito, listo, y vuelves a moverte. En ese momento, ¿cuánto es tu velocidad? Cuando estás detenido. Cero. Cero. Velocidad cero. De paso, has llegado a la tranca de La Paz, en la chica arriba, creo que es, ¿no ve? Y para pagar el peaje, te has tenido que detener. Aún así, tu velocidad media es la distancia total entre el tiempo transcurrido. No cuenta si te has detenido, si se ha pinchado la llanta, hasta eso has cambiado, porque después le has metido fierro y has aumentado fuerte tu velocidad donde no había problema. Al final has tardado unas 3 horas. ¿Te das cuenta? En ese interín no importa si te has detenido, si has aumentado, si has disminuido, nada. Solo es distancia recorrida, tiempo transcurrido, como si hubiera sido así rectito, sin cambiar. Te aparecía el peso, chao el peso, así. Eso es velocidad media, ¿ya? ¿Entiendes? Una velocidad que no va a cambiar desde Oruro hasta La Paz sin mover. No es cierto, pero es el promedio de velocidad. A eso se llama velocidad media. Y en el instante, la velocidad instantánea es cuando justo mides cuando está la llanta pinchada. ¿Cuánto va tu velocidad? 0, pues estoy detenido, ¿no? Y en ese interín puede haber muchas cosas, pero en promedio la velocidad media será distancia total sobre tiempo transcurrido. La aceleración es similar, entonces tú puedes tener un punto inicial y un punto final. La aceleración valdrá la diferencia de velocidades sobre el tiempo que has tomado en cuenta. Pero si tomas el hecho de que cuando estabas cambiando la llanta, tu aceleración, ¿cuánto vale? 0 también. No está cambiando tu velocidad, ¿no ve? Pero después de cambiar la llanta, ¿cómo has apretado el fierro, no? Entonces has aumentado y tu velocidad, tu aceleración era un valor. Cuando estás acercándote a la tranca, empieza a disminuir. Ha habido diferentes aceleraciones, pero la aceleración media es igual un promedio entre el punto inicial y final nomás. No toma en cuenta si te has detenido en el medio, si has tomado un refresquito, nada de eso. Solo es punto inicial, punto final.
¿listo? Pero la aceleración instantánea existe y es la aceleración en ese momento, no como un promedio de dos lugares, sino en ese punto, y va a tener cierta dirección que no se puede establecer salvo cuando conozca datos de la trayectoria. Conclusión. En el estudio de la cinemática estudia el movimiento. ¿Cuál es la primera condición para que haya movimiento? Que cambie de posición. ¿Y cómo puede estar seguro que ha cambiado de posición? Pues tengo que saber dónde estaba para saber si se ha movido. Y por eso necesitas un sistema de referencia. ¿No ves? Siempre vas a necesitar un sistema de referencia que te diga, ah, de acuerdo con esto, estaba en la posición 1 y luego llega a la posición 2. Si de acuerdo en esto estaba en el origen, pasa un tiempo y sigue en el origen, conclusión, no se ha movido. Siguiente. Además del desplazamiento, que es un vector que te marca la nueva posición de la partícula, existe la velocidad. Y la velocidad es un vector que te dice desplazamiento que has logrado en determinado tiempo. Y la aceleración es la variación de la velocidad. Si no varía tu velocidad, no tienes aceleración, no te hagas confundir con nadie. Ah, es que mi profe me ha dicho deceleración. Sí, te ha querido decir que era aceleración negativa, pero conceptualmente, si tú ves que varía la velocidad, automáticamente en tu cabeza aparece un término que se llama aceleración. ¿Cuándo va a haber aceleración? Cuando cambie la velocidad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es más fácil que moverse en una curva en el espacio? Moverse en el plano. En el plano significa con dos ejes, X y Y. ¿Qué es más fácil que moverse en el plano? Imaginen el plano de su pantalla y ahí me muevo en una curva, ¿no ve? Ustedes pueden ver lo que hace el cursor. Me estoy moviendo en curvita, pero no el plano, no me puedo salir de la pantalla. Eso es moverse en el plano. ¿Qué es más fácil que eso? Moverse en línea recta. ¿No ve? En línea recta. Ya no me puedo mover hacia arriba ni hacia abajo, solo en línea recta. ¿Y qué es más fácil que eso todavía? Moverme en línea recta, pero que no cambie mi velocidad. Y eso nos enseñan en el colegio. Moverse en línea recta. Porque no vamos a entender, según ellos, que se puede mover uno en el espacio. Entonces, nos han enseñado la parte facilita, ¿ya? Y como eso es lo que nos han enseñado, de ahí vamos a empezar nuestra siguiente sesión, nuestra siguiente clase va a ser recordando cómo nos hacían estudiar en el cole, ¿listo? Hasta aquí solo hemos estudiado tres cosas importantísimas, pero, ¿saben? En lo siguiente, en lo sucesivo, cuando yo les diga ¿qué es desplazamiento? Ustedes me tienen que decir, en sus términos, el cambio de posición. ¿No ve? Eso es desplazamiento. ¿Es vectorial o es escalar? El desplazamiento. Es vectorial, ya se conocen ustedes, es vectorial. ¿Y qué es la distancia? Es el módulo nomás, lo que te dice, ¿cuánto te has movido? 5 metros, eso es distancia. Pero si dices 5 metros hacia el norte, lo has vuelto desplazamiento. ¿Te das cuenta? Si dices solo 5 metros, es distancia. Si dices 5 metros hacia arriba, se ha vuelto desplazamiento, por tanto, vector. Siguiente. Si tú tienes un desplazamiento determinado, cuando hablas de la distancia recorrida en un tiempo determinado, estás hablando de la rapidez. Eso quiere decir cuántos metros por segundo, cuántos kilómetros por hora. O sea, distancia por tiempo es rapidez. ¿Y entonces qué es la velocidad? Desplazamiento por tiempo. Porque la velocidad es un vector. En cambio, la rapidez es el módulo nomás. Cada vez que me digas velocidad, está en tu cabeza que tienes que decirme además hacia dónde está dirigido, porque me está haciendo velocidad. Y la velocidad es un vector. Y si solo quieres decirme qué tan rápido eres, me vas a decir rapidez
5 metros por segundo, 80 kilómetros por hora, eso es rapidez. Velocidades, 80 kilómetros por hora hacia arriba, 80 kilómetros por hora hacia abajo, 80 kilómetros por hora a la izquierda, así. Cuando ya le das la dirección, recién puedes decir que me has hablado de velocidad. Aceleración. La aceleración es la variación de velocidad, no te olvides. Aumente o disminuya, tienes aceleración. ¿No es? ¿Y cómo obtienes? Pues la variación de la velocidad por tiempo transcurrido. ¿No? Tienes que calcular cuánto es la velocidad inicial, velocidad final, haces la diferencia entre los dos y lo divides por el tiempo y tienes la aceleración. Hay aceleraciones positivas. Mira, conceptualmente la aceleración es una, ¿no es? Pero en el cole hemos aprendido, quizá de alguna manera nos dicen, deceleración le vas a llamar cuando esté frenando y aceleración cuando esté aumentando. Bueno, es preferible que digas que hay aceleración y ya, ¿no es? ¿Para qué deceleración, aceleración? Aceleración es cambio de velocidad. Si estabas con velocidad grande y terminas con velocidad pequeña, entonces te va a salir negativo, ¿no? Y si es al revés, te va a salir positivo. Pero eso es el valor que tiene la aceleración. Conceptualmente, la aceleración es variación de velocidad por tiempo transcurrido. Cambio de posición, recién te dice que hay movimiento. ¿Y quién te da el cambio de posición? Los vectores que te dicen, aquí estaba y aquí está el otro. Y todo se trabaja con vectores. Como necesitamos hablar de estos movimientos particularmente, entonces nos vamos a remitir al miércoles, por favor, y ahí vamos a hablar recién de los ejercicios que hemos hecho en el cole. Hasta aquí, si hay alguna consulta, a sus órdenes. De lo contrario, la siguiente vamos a hablar ya de movimientos rectilíneos, uniforme, ¿no? Y ya vamos a entrar en tema que ustedes conocen, por tanto no va a ser complicado, ¿ya? Tengan la amabilidad de revisar la plataforma, ahí tienen ejercicios que quisiera que los revisen, que los vuelvan a trabajar, que los entiendan. Hagan por favor ese esfuerzo. Les he mandado una cantidad de ejercicios que no es muy elevada y no es para que, o sea, no tienen que entregar porque ya están resueltos. Lo que quiero es que vean cómo se ha resuelto y se entienden. Y si tienen dudas, me consulten, ¿ya? O si no, yo al auxiliar. Pero por favor, ya tienen material para estudiar vectores. Y esta misma tarde voy a poner este capítulo, el capítulo 2, también en la plataforma y con los ejercicios de cinemática de exámenes pasados y de algunas cosas que quisiera que revisen. Siempre confiando en que ustedes lo van a hacer muy bien, agradecido por el compromiso que tienen con su propia formación, entendiendo que a veces hacen mucho esfuerzo, que no es lo mismo hacer en su celular, que no es lo mismo de una computadora, ¿no? Entiendo todo eso, no se pongan como pero esas condiciones, ¿no? Sino un acicate. A pesar de eso, tienen que lograr hacerlo, ¿ya? A pesar de no haber entendido el anterior año que era física, ahora con toda su voluntad tienen que tratar de entender la física. Y para eso estoy yo. Si tienen dudas, pues consulten, chicos, ¿no? Nadie les va a reñir. Yo menos. Les voy a reñir si no estudian. ¿Listo? Gracias. Vuelvan a estudiar. Nos vemos el día miércoles, ¿ya? Se cuidan. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego.